Miranda Ramírez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, egresado en el año 2008 del Centro Universitario Poema Tlacomulco, maestro en Criminología por la Universidad de Ixtlahuaca, Cehuí, en el año 2013. Actualmente doctorante en Derecho por la propia Universidad de Ixtlahuaca, Cehuí. En el ámbito laboral y profesional he desempeñado cargos de dirigencia y mando medio en el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Actualmente me encuentro adscrito a la licenciatura en Derecho como profesor a las clases en el Centro Universitario Poema Tlacomulco. Profesor del posgrado en Criminología y Derecho Civil por la Universidad Concordia de México. Profesor a las clases adscrito a la subdirección de Bachillerato General, propiamente en la Escuela Preparatoria Oficial número 46, ubicada en Morelos, Estado de México. Mis líneas de investigación estriban en los temas de política criminal, sistema penitenciario mexicano, educación, socioformación y sociedad del conocimiento, y actualmente una vertiente sobre el populismo penal. Es un gusto coincidir este día con ustedes. Muchas gracias, le damos la bienvenida al maestro Raimundo y a nuestra compañera Jessica Martínez Campos, que estará moderando esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a pedirles a los presentes que por favor todos nos centremos en este auditorio para poder interactuar de manera concreta en el tema que hoy nos ocupa, por favor. Los que estemos en las salas de este espacio, por favor, todos al centro. Si son tan amables. Hablar de la valoración clínica criminológica es un tema un tanto controversial. ¿Por qué? Porque se trata de no solamente identificar quién es el criminal, sino más bien es valorar el por qué lo cometió. Si nosotros hoy en día determinamos que todos los que estamos aquí somos criminales, ¿cuál sería su respuesta? ¿Todos los que estamos aquí somos criminales? ¿No? ¿Por qué? En potencia, dice el compañero. Otros no se han dado cuenta. Pero la gran mayoría de los que estamos aquí, o más bien todos, somos criminales. Solo hace falta algo para poder determinar. ¿Alguien me puede obsequiar un cabello, mujeres? Uno nada más. Creo que ya está. Voy a dejar tantito el micrófono. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se alcanza a ver? Ahí está. ¿La lo vieron? Okay. Así de delgada es la línea que nos salva entre ser criminales y no criminales. Así de delgada. ¿Por qué? Porque obviamente los factores que van a interferir o que van a intervenir en estos actos, ni tú los puede dirimir o los puede dirigir hacia una situación real. Caso concreto. La compañera está en un teléfono celular. ¿De quién era el problema? Compañera, tú que estás en el teléfono celular. Y no es malo, de verdad, y no es regalo. Es una realidad. Hoy somos nomofóbicos.
sabemos lo que es la nomofobia. Sí. Y más que una adicción al celular es a la ausencia de... ¿Qué pasa si en este momento te llaman y te dicen que uno de tus familiares ha muerto? ¿Qué vas a hacer? ¿Salir corriendo? Primero saldrá a contestar la llamada y le daría, no sé, depende del familiar, puede ser de la Ciudad de México y no puedo ir a ciudad, pero ir a mi casa, a mis papás y ya no sé, tal vez. Ok. ¿Usted más? ¿Qué haría? Bueno, pues me llega la llamada, tal vez sería constatar que el hecho es cierto y de tomar otra determinación, tal vez terminar lo que estoy haciendo y posteriormente dirigirme al lugar, ya que no podría hacer otra cosa, la posibilidad. Ok, casi me convence de lo que van a hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos unos mentirosos, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. ¿Tiene hijos? Sí, ¿Cuántos? 3. Ok, ¿a quién quiere más? A la más chiquita, pero no es cierto, es el primero. Y le duele más lo que hace el primero. Sí, después se acostumbran los papás. Bueno, mejor ella porque vive la experiencia. Todo esto es parte de la valoración criminológica o clínica criminológica. Ok, hace un rato platicaba con algunos de sus compañeros y les decía, bueno, hablar de la mataviejitas es un tema trillado. Hablar del asesino de Rostov, por ejemplo, Andrei Ivanovich Katilo, ¿no? Pero hoy tenemos un caso en concreto, ¿cierto? ¿Cuál es el caso en concreto? Ciudad de Toluca, Colonia Santino. Ay, no, yo vivo por ahí. Ah, ok, usted era ya parte de la... Es parte, no, era parte de las víctimas, o iba a ser parte de esas víctimas. Entonces, por eso le decía que casi nos convencía de lo que decía. De que no, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Qué pasa si le hablan y le dicen que su hijo o su hija, a la que más quiero, a la que menos quiere, se accidenta? Bueno, es algo cierto, sí, es algo cierto. Sin embargo, pues sí es tomar la calma. Ya pasó, ya habían hablado de mi interpretación, ¿no? Sí, mi esposo sí fue así como que un poquito atrancado, pero bueno, no se puede ser así, porque en ese inter podemos cometer otras cosas. Él iba manejando y casi chocamos, entonces tuve que tomar yo volante para llegar tranquila al lugar. De todos modos ya no podemos hacer nada. Una buena decisión, ¿cierto? Y hombres, sin el afán de menospreciar su integridad y demás, la mujer con la que estoy platicando, ella tiene razón. Nosotros somos solucionadores de vida, facilitadores de vida, no fáciles en la vida, pero también, somos facilitadores de vida. ¿Por qué? Porque tienes una necesidad y la cubres. La mujer va más allá. Por eso dicen que es su sexto sentido, pero no es cierto. Es esa parte vegetativa que César Lombroso llamó una serie de factores de involución. Mujeres, sin el afán de molestarles, ustedes no evolucionan en este mundo. Los hombres sí. Y no soy misógino. Yo adoro a las mujeres. Tanto que vivo con 3. No, aparte de los hijos. Entonces, sí, mi suegra, mi mamá y mi esposa. ¿Por qué no evolucionan ustedes? Porque ustedes se adaptan a cualquier cosa. Luego entonces, lo que tendremos que valorar, ¿quién es más criminal? ¿El hombre o la mujer? No. Los crímenes más lascivos en esta sociedad los han hecho las mujeres. Caso concreto, 3 situaciones de mutilación de miembro viril, Toluca, Sinacantepec y San Mateotenco. Cuando estábamos haciendo esta investigación,
dije, bueno, estamos ante una persona que está cometiendo hechos de la misma naturaleza en distintas zonas. 3 mujeres distintas que no se conocían. Solo un factor determinante: infidelidad. Así son las mujeres. Dices, no me dolió, pero atenta a las consecuencias. Bueno, el compañero porque tiene experiencia. Entonces, de alguna forma, todo eso es lo que nosotros debemos valorar al momento de hacer una evaluación clínica criminológica. Todos esos factores. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es un criminal? Es guapo. Es abnegada. Puede venir de traje gris con corbata roja. Puede estar sentado en ese lado. Puede estar sentado en el otro lado. Así es un criminal. O bien, lo que nosotros podemos determinar, dice, si el criminal nace o se hace. Y las dos vertientes son correctas. Por eso cuando el maestro Panchín les ponga esa pregunta, Susana, díganle que amas, y van a sacar 10. Ahora no le digan que yo les di esa respuesta. Siguiente, por favor. Pues no, más bien seré yo. ¿Quién realmente es el criminal? Pero además, para poder entender al criminal, debo yo estar pensando, actuando y viviendo como un criminal. ¿Hasta qué momento nosotros podemos determinar qué es lo que vamos a valorar en un sujeto que mató por hambre? Que cometió un homicidio por salvar a su hija que tenía leucemia y que no le dieron atención en una clínica especializada. ¿Quiénes de nosotros estamos exentos de ser criminales? Hace rato les mostraba la línea que tenemos. Y la podemos cruzar 3, 4, 5, 10 las veces que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque es importante cambiar esa perspectiva de la realidad social. Pensamos que el criminal, ¿cómo es? Feo. Violento. ¿Qué otra característica puede tener un criminal? Antisocial. Agresivo. Egocéntrico. Narcisista. ¿Qué más? ¿Y la habilidad emocional? ¿Y la indiferencia afectiva? Hoy a todos los quiero por igual. Al término de esta charla, yo espero quererlos más. Y si no, les voy a presentar al verdadero demonio. Seguimos, por favor. ¿Qué debo valorar en un criminal? Modus operandi, su firma, la escena del crimen, el factor geográfico, o lo que dice la victimología. ¿Qué víctima es la más propensa? Esael Fatah dice que hay una víctima provocadora. Es un victimólogo hindú y dice, hay víctimas provocadoras. Mujeres ya no salgan con escote, ya no salgan con minifalda, con pantalones ajustados, con botas, con pantalones de mezclilla, con abrigos entallados, con... Entonces, ¿en qué pijama? No, también, porque es más fácil. ¿Cuál? Tápate. Resulta que tapada fue violada. Ahorita hay un caso en Nuevo León, incluso le han denominado el fenómeno de la manada o el factor de la manada. 5 chicos, un Mini Cooper, violaron a una mujer al interior de él. Cuando se llega a la escena del crimen, pensamos encontrar un muladar,
entre bajar, subir, entrar y nuevamente. Y resulta que donde se estacionó el vehículo no había absolutamente ningún avisado. Todos en el interior del vehículo abusaron más de 80 veces de esta mujer. Biológicamente dice, ¿cómo tuvo 80 erecciones esta persona o estas personas? No, no necesariamente. Tienes que tener 80 erecciones. Por tiempos, por determinado momento. Y los argumentos de estos sujetos dicen, ok, no la violamos. Ella consintió el acto. Cuando se hace un examen toxicológico, encontramos residuos de una sustancia o de un medicamento para animales llamado yumbrina, más alcohol. ¿Estaba consciente? ¿Estaba lúcida? ¿Qué factores lo llevaron a eso? Por eso es importante valorar el modus operandi de estos sujetos. ¿Hasta qué momento o en qué grado podremos determinar la participación de cada uno de ellos? Factor geográfico, estaba lloviendo. Dijeron un carro estacionado, un vehículo estacionado, con las intermitentes, se detuvo porque está lloviendo. No puede manejar o no sabe manejar bajo la lluvia. Luego entonces, esta persona o estas personas aprovecharon la ocasión. No, todo estaba ya armado. Por eso es importante que nosotros podamos entender que esa valoración debe ser multifactorial. Hace un rato con la pregunta que le hice, ¿qué es lo que estamos orillando? ¿A dónde nos están orillando? ¿Qué podemos entender por criminal? Y hoy nuestra sociedad está en una situación caótica, en una situación en la cual estamos reflejando nuestras más bajas perversiones. Por eso es importante resaltar esa parte del modus operandi. ¿A quién le tienes miedo? ¿Al de traje? ¿Al de los harapos? ¿Al sucio? ¿Al mal hablado? Y además, ¿quién es más criminal? ¿Cierto? Sí. Ok. Debemos entender dos cosas: lo normal y lo anormal. Alfred Gauss dice en su famosa campaña de Gauss que si yo me posiciono en esta situación, soy normal. Pero si me voy a la derecha, soy anormal. Pero si también me voy a la izquierda, soy anormal. La cuestión es que Alfred Gauss dice, del lado derecho encontrarás las virtudes y tus pasiones. Y del lado izquierdo encontrarás tus vicios y tus necesidades. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿somos normales o anormales? ¿Cómo se considera? ¿Normal o anormal? Anormal. Eso es bueno. Bien, por usted. Compañera, ¿normal o anormal? Anormal. Anormal. Porque me está escuchando. Dice, tengo que estar escuchando esto. Dice, yo pudiendo estar tomando mi clase de las 11 de la mañana o las 12. Será esta. Ah, era esta. Ok, perfecto. Entonces, ¿somos anormales a conveniencia o porque la sociedad hoy me ha hecho ser normal o anormal? Lo normal, que haya vejaciones, que haya delitos, que haya pandillerismo, que haya vicios, que haya un sinnúmero de situaciones. Lo anormal es venir a la escuela, estudiar, prepararse, ser un profesional y captar esa atención. Por
eso es que dentro de la valoración clínica criminológica debemos determinar dos situaciones: factores endógenos y exógenos. ¿Cuáles son más importantes para el estudio de un criminal? Los dos. ¿Por qué? Porque obviamente yo no puedo separar al hombre y decirle, a ver, tus emociones déjalas afuera. Solamente te importa lo que estás haciendo. Eso no puede ser. Lo que tiene que ser es precisamente esa valoración de manera multifactorial. Por eso, para tener al sujeto ideal, debemos tener 6 características. Por favor, por favor. Una cuestión etiológica. ¿Por qué te comportas de esa forma? ¿Sabes el origen de tu conducta? ¿Sabes el por qué el monstruo de Toluca está actuando de esa manera? ¿Por qué el monstruo de Catepec le daba de comer a sus hijos? Él comía y además todavía tenía el descaro y la osadía de llevarles a sus hijas a las personas las cuales estaban buscando. ¿Por qué el niño de Sinacantepec en el año 2016, solo porque el papá no le quiso prestar el vehículo, agarró un bate o un bat y le deshizo el cráneo? Porque no lo dejó salir en viernes con los amigos. O porque las mujeres, las 3 mujeres que les mencioné anteriormente, cometieron esas conductas. ¿Qué te lleva a ser criminal? ¿Cuál es el origen de esa conducta? El siguiente, una cuestión epistemológica. Con lo que sabes, con lo que conoces, ¿no será que nada más falta arrancarte ese cabello y que seas un criminal en potencia? Que de alguna manera el conocimiento que tienes te sirva para ocultar tus crímenes, tus pasiones y tus emociones, y que esas perversiones se vayan olvidando dentro de la literatura. ¿No será acaso eso lo que te está limitando? La cuestión ontológica, el ser. ¿Qué soy? ¿Quién eres? Preguntas de filosofía. Creo que el maestro Panchito debe estar por aquí. Si no, me va a hacer examen de eso. Compañera, ¿cómo se llama? Erika. Ojo con la respuesta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eduardo. ¿Cómo te llamas? Ojo. ¿Cómo te llamas? Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Pero estaba acá? ¿Cómo te llamas? Perdón que lo señale. Diana. El más rosa. Ok. Si les dijera que son unos mentirosos. Nuevamente, pregunto. ¿Cómo te llamas? Ah, mentiroso. ¿No? ¿Quién fue? Ok. ¿Por qué no se llama usted? Es correcto. Porque yo no puedo decir, Raimundo, vámonos. Raimundo, ven acá. Veamos cómo es el enfoque que le tienes que dar al ser. Pues es que hablar de criminología y más de valoración, pues tiene que ver con todo esto. Hoy puede ser un día diferente. Vamos a hablar de Pablo Coelho. No, es diferente porque ya estás aquí. Porque dejaste de hacer lo que hacías de manera tradicional y rutinaria.
Eso es el ser. ¿Cuál es el deber ser? El aspecto deontológico. Que todos sean de derecho, sean de medios de solución de conflictos, medios alternos de solución de conflictos. Yo ahorita les voy a hacer varias preguntas a ellos. ¿Por qué? Porque precisamente cómo solucionar la realidad social. Temas de tesis, reforma por adición al Código Penal en su artículo, bla, bla, bla. Ni siquiera tenemos la facultad legislativa nosotros. Ok, que se establezca como medio alternativo de solución a los conflictos la conciliación. Y en materia familiar, vamos para dos cosas. Hoy tenemos una tipología familiar de más de 20 características, o de 20 aspectos. Mono, homo y no sé qué tantos. Estructurada, semi, reconstruida, los tuyos, los míos, los nuestros y los que vengan. Ah, pero le quieres llamar la atención al hijo. Ah, pero al hijo que no es tuyo, porque al tuyo lo consientes. El deber ser. ¿Cómo debe ser mi sociedad? ¿Cómo debo valorar a un sujeto que ha cometido una conducta criminal? ¿A través de qué? Del quinto, la cuestión axiológica. ¿Cómo entender? Gracias. ¿Cómo entender lo que hago con lo que digo? ¿Concuerda eso? Aprendizaje social de Albert Bandura. Acción por repetición. Y el cognoscitivismo, que aquí está arriba en la parte epistemológica. Entonces, no razono, mis acciones solamente son por repetición, o más bien hay un trasfondo. Y finalmente, la cuestión teleológica. ¿Qué es la teleología? No es el estudio de las teles, ¿eh? El fin último. ¿A qué vino hoy? No sabía ya esto que le estoy diciendo. Algunas cosas así y algunas cosas así. Ok. ¿Cuál es el fin último de usted? Es muy difícil de responder. ¿Por qué? Con una sola palabra, dígame. Trascender. Ah, ok, correcto, somos dos. A eso vine yo hoy. A trascender, positivo o negativo, pero ya voy a trascender hoy. ¿Van a hablar mañana de mí o hoy van a hablar de mí? Bien o mal, pero eso es indiscutible. Ese es el punto de vista. ¿Para qué me sirve la criminología? Para yo poder valorar a un sujeto criminal. Aquel que tenga estas 6 características va a conocer su génesis, va a entender su génesis, pero además, ¿qué crees? Va a ser el sujeto ideal. No con el que te casaste, con tu amor platónico o tu amor de toda la vida. Ese no es el hombre ideal porque tiene defectos. Cuando encuentres a este, con ese cásate, ten hijos, porque él sí te va a enseñar lo que es vivir. Desafortunadamente solamente hay 2 en el mundo. Uno está frente a ustedes. ¿Qué debemos entender entonces para poder estudiar esa parte del sujeto ideal? No solamente su actual, sino también tendremos que entender la realidad en la cual se está ciñendo cada uno de ustedes. La mañana estaba en el teléfono y dijo, ya se acercó, mejor lo hago.
qué es tan importante saber qué es lo que está pasando en la realidad social? Hay un caso en particular, el caso del parricida de Tlanepaque, sentenciado a 55 años de prisión. Mató a sus padres porque resulta que se enteró que su papá había hecho su testamento y lo había dejado fuera de la herencia. Ese es factor importante o principal para poder decir: hoy te privo de la vida. Entonces todos aquellos que no me están poniendo atención, ahorita los privamos de la vida, ¿no? Porque no me está haciendo que cambie mi presentación, también desaparece. Y solamente le doy como justicia restaurativa 55 años de prisión. Pero a la mujer que de manera accidental privó de la vida a su esposo, quieres que le den 100 años de prisión. Y entonces ahí es donde la criminología dice: hablemos del doble ostracismo social. ¿Qué es el ostracismo social? Sinónimo de estereotipo, estigmatización, etiquetas. ¿Cuántas etiquetas trajeron para el día de hoy? Maestro, ¿cuántas etiquetas trajo para el día de hoy? Se levanta con poquitas, ¿no? ¿A usted es normal? ¿Le gusta la violencia? ¿Le gusta la delincuencia? No, me parece que eso ya se ha normalizado. Ok, eso es lo normal. O sea, sí. Entonces hoy somos anormales. Correcto. Qué bueno que aprendimos. Entonces, si nosotros nos levantamos todos los días con más de 100 etiquetas sociales, ¿en qué momento vamos a cambiar esa realidad? ¿En qué momento cambiamos esa perspectiva y la convertimos no solamente en una realidad más, en un día más de tu vida? ¿Qué tan importante entonces es entender esa valoración que nosotros tenemos desde el punto de vista criminológico? ¿Quién tiene la culpa? Porque eso fue lo que dijo el parricida de Tlanepaque. ¿Quién tiene la culpa de que el día de hoy yo esté aquí? Nosotros. Fuiste tú, amigo. ¿A quién le echamos la culpa de todo lo que pasa? No, pero no solamente en la escuela. A otros. ¿Quién es el que tiene la culpa de haber soltado a Ovidio en Culiacán? López Obrador. El gobierno, la policía. ¿Y tú cuándo vas a asumir tu responsabilidad? Por eso es importante hacer esa valoración de todo lo que está pasando. Y esa valoración se hace en 5 factores. Si me equivoco, hago así. Familia. Escuela. Educación. Amigos. Y me falta un cuarto. No, porque si lo viste, fui bajando los dedos y el que faltó fue este. Es un cuarto. ¿Cuál será? Si hablamos de familia, hablamos de escuela, hablamos de educación, hablamos de sociedad. ¿La religión? Yo soy ateo gracias a mí.
¿Conoces a Dios? Te lo presento. Perdón, qué bonito. ¿Qué otro factor debemos tener para poder considerar esa valoración? La persona, el carácter individual. Hablamos de escuela, hablamos de sociedad, hablamos de educación. Pero falta yo. ¿En qué momento podemos hacer esa prueba? Que digo, este señor, delito de homicidio en agravio de sus padres, ilícito por el cual la autoridad judicial le dicta una sentencia de 55 años de prisión. ¿Lo ves anormal? ¿Le ves un rasgo distinto? Señores, la pareja de Ecatepec, que solamente han determinado como el monstruo de Ecatepec, no los, porque ahí, valga la expresión, ahí tuvieron culpa los dos. Y dice, el escalofriante caso de la pareja de asesinos seriales que vendían las partes de los cuerpos de sus víctimas en la Ciudad de México. Fetichismo, hechicería, santería, y toda una práctica que ustedes, como profesionales próximos de medios alternos de solución de conflictos, ¿cómo los van a dirimir? Esta persona puede ser resocializado. Y si la foto que estuviera aquí fuera la de tu papá y fuera la de tu mamá, ¿le creerías que se arrepintió? ¿Tampoco? Son tus padres, ¿eh? Entonces, debemos visualizar hasta dónde llega esa valoración. Hay un ausentismo de sentido humano. Ese sentido humano es el que debe ser característico en cada uno de ustedes. Monstruo de Toluca. Casi no hablaba con nadie. Lo veíamos salir, pero era muy poco sociable. Nunca nos imaginamos que teníamos un asesino serial como vecino. Otros rasgos distintivos: ausentismo, ser antisocial o ser asocial, pero de alguna forma que nos permita a nosotros cambiar esa realidad. ¿Cómo debemos valorarlo? ¿Inocente o culpable? Tenemos 5 cadáveres en su domicilio, más los que se encuentran. ¿Es distinto a los que estamos aquí? ¿Tiene características diferentes? Por eso es importante, y una de las situaciones o de los métodos que utiliza la clínica criminológica es precisamente saber distinguir. Ok, para yo poder entender cómo se siente la compañera, ¿le pregunto a ella? Debe ser de manera directa. Entendimiento directo con el sujeto. 2. Generar una valoración. ¿Cómo hago esa valoración? A través de pruebas médicas, psicológicas, sociales. 3. Una implementación para un tratamiento. ¿Qué tratamiento le damos al monstruo de Toluca? ¿Pena de muerte? Es todo lo que queremos. Pena de muerte a violadores, secuestradores. Y el señor López Obrador dice: vamos a generar una ley de amnistía para el crimen organizado, para violadores y secuestradores.
Entonces aquellos que pensaban que el medio de solución de conflicto era el perdón, ya se les adelantaron. Acusarlos con su mamá, decirles que no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué me hace ser delincuente? ¿El contexto? ¿La familia? ¿La escuela? ¿Los amigos? ¿O no más bien ya traeré cierta carga genética? Es multifactorial. Pero ese multifactorial también me lleva a mí a identificar ese cambio de realidad. Que si yo tengo esa situación, la puedo cambiar. Seguimos. Por eso es importante identificar esos 4 rasgos característicos en la personalidad. Pero no solamente del sujeto criminal, Egocentrismo, la habilidad emocional, indiferencia afectiva y agresividad. Si en este momento te hiciéramos un test proyectivo para esa situación, ¿cuáles serían tus estándares? De 0 a 100. Los de un servidor, egocentrismo, 130. ¿De verdad? La habilidad emocional, 150. Indiferencia afectiva, 120. Agresividad, 100. O sea, de 0 a 100 se rebasó el estándar. Pero ¿qué es lo que me limita a mí a ser delincuente? Los 6 apartados para conocer el origen del sujeto. Si conoces, si sabes, si lo haces, eso te va a hacer diferente. Por eso es que nosotros debemos valorar esa capacidad criminal a través de la adaptabilidad y la tolerancia a la frustración. ¿Me adapto a cualquier medio? Claro, ya estoy aquí. ¿Soy tolerante a la frustración? Claro. Por supuesto. ¿Qué tan tolerante a la frustración eres? ¿O bien tienes esa tolerancia a la frustración? Por eso te preguntaba, ¿qué vas a hacer ante un conflicto de esos? Ya lo viviste, pero todavía, si hoy lo vives otra vez, vas a actuar de manera diferente. A lo mejor el irracional ahora eres tú, y el pensante es él, o viceversa, se pone peor que un cínico, ¿cierto? Por eso es importante esa parte. ¿Pero qué piensa un criminal? ¿Por qué se convierte en ese sujeto antisocial? O más bien, ¿no estará sentado junto a ti? No sé. Dice, tiene como cara de criminal. Por eso es importante esa parte en la que nosotros debemos establecer, ya para ir cerrando esta parte, establecer una valoración, generar un pronóstico, hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo para posiblemente otorgar un tratamiento y decir, ¿por qué el sujeto que está sentado a mi lado es un criminal? Pero todavía no reviso qué tan criminal soy yo. Si nos vamos a una teoría lombrosiana, el de la gran pilosidad, el de las orejas largas, los ojos achinados, es el delincuente nato. Todos. No, maestro Panchín, no es contra ti. Es contra el compañero que está. Ya decía no. Por eso es que dice que las acciones del hombre son el reflejo de sus pensamientos.
los cuales subyacen en el interior de su ser como alimento a sus necesidades, con respecto a conocer, ser y trascender en un espacio terrenal, donde el interés es cuantificado por quien menos razón. Muchas gracias. Pasaremos al espacio de preguntas. Están permitidas por el momento 2, entonces quien gusta hacerle las preguntas al maestro Raimundo con toda confianza. Sí, pícale para prender el micrófono. Para prender el micrófono. Sí, es que el micrófono estaba prendido, pero ya me escuchan mejor. ¿Nadie? Ok, aquí hay dos. Si quieres, el micrófono. Bueno, ante el caso Satín, yo creo que, como lo mencionaba, pues ha habido muchos casos, pero yo creo que este es el más reciente. Y, o sea, aquí, ¿cuál sería la valoración? Bueno, aquí, ¿cuál sería la valoración? Creo que hubo como... se pudo haber hecho esta parte de la prevención, ¿no? Como para evitar. Entonces, realmente aquí, ¿cuál sería su valoración? Ok. Desde el punto de vista criminológico, si nos adentramos a conocer al sujeto, primero tendríamos que establecer cuál es el contexto en el que se desarrolla. Gracias. ¿Cuál fue su contexto? Segundo, su familia. Una de las preguntas dentro de la historia clínica criminal es: ¿eres un hijo deseado? Y si la pregunta se las hago aquí a ustedes, ¿saben la respuesta? Creemos que sí. Y entonces dice el maestro Fanchín, creemos que sí. ¿Le has preguntado a tus padres si fuiste un hijo deseado? ¿O fuiste un error de diciembre? O de febrero. ¿Quiénes son de octubre? ¿Quiénes son de octubre? ¿Quiénes son de septiembre? Entonces, toda esa parte es lo que nos permite a nosotros valorar esa situación. ¿Cómo la puedo prevenir? Él estuvo o él está estudiando. Por eso te digo, no estará sentado junto a ti otro monstruo de Toluca. Él estaba estudiando psicología. Y los de derecho somos peores. Y los de contaduría son otro tanto. Y los de medios de solución de conflictos son igual. Entonces, de alguna forma, la primera parte es el contexto. Segunda, ahorita estaríamos hablando de cuestiones subjetivas, porque tendríamos que hacerlo de manera directa. Ahorita un prediagnóstico es que es un sujeto inestable emocionalmente, pero que además la escuela fue el que le detonó esas perversiones que tenía. Cuando empiezas a estudiar la mente del criminal o la mente del sujeto, entonces dices, ok, entonces mis alineaciones no están tan mal y se pueden controlar. Pero la cuestión es que cuando se desbordan las emociones, se convierten en pasiones. Y cuando ya es por pasión, haces lo que quieras. Esa es la valoración. Un tratamiento, pues obviamente es una cuestión psiquiátrica de por vida. ¿Por qué? Porque él ya rebasó la tolerancia a la frustración. A él lo que le pongas, lo que le digas, ya no le va a servir de nada. Una medicación de por vida. Un aislamiento social. Para que él de alguna forma se adentre a su mundo y se quede en un estado latente. Maestro, buenos días. Yo quisiera preguntar si dentro de la criminología clínica habría alguna opción de tratamiento para estos ejemplos que ha dado usted en su exposición
o si hay alguna posibilidad de rehabilitación. La posibilidad de rehabilitación se da en la medida justa de que tú lo aceptes. Si recordamos para 1970 y 80, tenemos a una persona que recibió tratamiento psiquiátrico, pero que además estudió leyes al interior de la prisión y después era el abogado de las prisiones. Entonces, ¿le podemos dar un tratamiento? Claro, como en el caso que le planteaba la compañera. Tendríamos que tenerlo de manera directa. A Juana Barraza, ejemplo, le damos un tratamiento de encarcelamiento, una prisión vitalicia. De hecho, ella tiene el récord Guinness en México por una prisión, por una medida preventiva tan alta. Los podemos tratar en la medida justa en la que ellos quieren. En un delincuente normal podríamos hablar: ¿por qué no trabajas? Porque no quiero, porque no es obligatorio. ¿Por qué estás aquí? ¿Por obligación o por gusto? Desde esa parte. Por eso, dentro de la valoración que se le hace a un sujeto, primero debo visualizar la aceptación que tiene sobre la conducta. Si aceptó o no acepta la conducta. Pero además, si acepta o no el tratamiento sugerido. Dentro del marco normativo jurídico en México tenemos penas excesivas. 70 años para violadores y secuestradores. ¿Ha disminuido? Le pusimos, valga la expresión, le pusimos un género al homicidio. Ya tenemos homicidio y tenemos feminicidio. ¿Ha disminuido el feminicidio? ¿La violencia contra la mujer? Tenemos un centro de mediación, o en este caso la Fiscalía Especializada para Atención a Víctimas de Violencia de Género. ¿A quién atiende? Mujeres. Dice ahí víctimas de violencia de género. Entonces, el tratamiento nos va a permitir a nosotros cambiar esa realidad. Y nos va a permitir establecerlo a partir de las necesidades que tiene el sujeto. Si el sujeto acepta el tratamiento, tenemos un punto a favor. Si el sujeto dice, sí lo acepto, pero no lo hace, llevas 2 en contra. Y tercero, los podemos resocializar siempre y cuando todos los que estamos aquí, todos, sin excepción alguna, hiciéramos lo que nos toca. Hiciéramos lo que nos toca. ¿Qué es lo que te toca? Actuar. Ya no preocuparse. Preocupados hay más de 100 millones de mexicanos. Hay que ocuparse. ¿Sale? Muchísimas gracias, maestro Raimundo. Por cuestión de tiempo vamos a poder seguir. En este momento, la compañera Jessica Martín del Campo le hará entrega de la constancia a nombre de la Facultad de Derecho, de la Licenciatura en Medios Alternos. Le agradecemos mucho su presencia, fue bastante interesante la ponencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la Facultad de Derecho otorga el presente al maestro Raimundo Miranda Ramírez por su destacada participación como conferenciante de la ponencia Valoración Clínica Criminológica, Casos Prácticos, en el marco del primer Encuentro Nacional de Ciencias Penales, llevada a cabo en el Auditorio Dr. José Francisco Velázquez Mejía de la Facultad de Derecho de la UAMX. Toluca, Lerdo, Estado de México, 6 de noviembre del 2019. Patria, Ciencia y Trabajo. Muchas gracias. Estimado público, los invitamos a quedarse en el auditorio, pues en 5 minutos después de los cambios logísticos estaremos continuando con la ponencia política criminal. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo estoy aquí con mi cabezota.
¿Ya dejó de grabar? No, ¿cómo se le pone pausa?